Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y a otro video de maquillaje y misterio. Hoy tenemos el caso de Joshua Maddox, un joven cuyo cuerpo fue encontrado momificado dentro de una chimenea luego de haber estado desaparecido durante 7 años. La pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿Accidente, suicidio, homicidio o algo mucho más oscuro? La verdad es que hay varias especulaciones al respecto, pero nada seguro. Pero antes de comenzar con el caso, les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y si les gusta este tipo de contenido donde me maquillo, hablamos sobre crímenes reales, de misterio, de terror, no se olviden de darle like al video. Por acá en pantalla les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y ahora sí, comencemos con el caso de hoy. Joshua Vernon Maddox era un joven estadounidense de 18 años, conocido por ser amable, inteligente, amante de la música. El 8 de mayo del 2008 salió de su casa diciendo que iba a ir a dar un paseo, cosa habitual que solía hacer él, pero sin embargo nunca regresó. Nació el 9 de marzo de 1990 en Woodland Park, Colorado, y era muy querido por todos sus familiares y amigos. Tenía 3 hermanos, Catherine, Ruth, Zachary. Él era el menor de los 4. Estudió durante 2 años en su casa y luego entró en la escuela de Woodland Park, que era la única escuela pública que había en el lugar. Sus amigos y conocidos lo describían como una persona amable, divertida, la típica persona con la que la pasabas bien cada vez que estabas con él. Así era Joshua. En varias de las fotos que hay en internet que han subido los medios o los familiares, se lo puede ver muy contento, sonriente, ya sea solo o con alguno de sus hermanos. Sin embargo, más allá de que Joshua se ve feliz en estas fotos, 2 años antes de su desaparición sufrió la pérdida de su hermano Zachary, lo que hizo que se volviera mucho más reservado y ya no fuera el chico alegre como lo conocían la mayoría. Sus padres no habían notado lo mucho que sufrió con la pérdida de su hermano, pero luego se tuvieron que replantear que quizás este podría haber sido el motivo de su desaparición. Para entender un poco más el lugar donde desapareció Joshua, analicemos cómo era Woodland Park. Era una zona de mucho bosque rodeada de árboles con muchas montañas. No es una zona muy fría, pero sí se sabe que en el invierno bajan mucho las temperaturas, sobre todo en el mes de mayo, que fue justo el momento en el que sucedieron los hechos. El 8 de mayo del 2008, Joshua decidió salir a dar un paseo, cosa que solía hacer usualmente porque la gente lo describía como que tenía un espíritu aventurero, un espíritu libre. Ese día le dijo a su hermana Catherine que saldría a dar un paseo, salió de la casa y luego de eso no lo volvieron a ver nunca más. Luego de 5 días de espera, de ver si Joshua regresaba, no lo hizo, así que la familia decidió que era momento de llamar a la policía. Esperaron 5 días para denunciar porque en varias ocasiones Joshua les había dicho que tenía ganas de hacer un viaje. No les había especificado ni fecha ni nada, solo les había expresado la idea o el deseo que él tenía de viajar, de distraerse, de salir un rato, sobre todo luego de lo que le había ocurrido a su hermano. Pero les pareció raro porque en el caso de haberse ido de viaje no se había llevado ninguna de sus pertenencias y su habitación estaba como de costumbre. Y la policía pensó que como él tenía 18 años, era normal que se quisiera ir de la casa sin dar tantas explicaciones, así que le dijeron a la familia que como no había ningún sospechoso o no había pruebas de que había sido un secuestro, no podían hacer nada. Por lo tanto, decidieron no investigar nada y lo caratularon como que Joshua se había ido. Y aunque en varias ocasiones Joshua le mencionó a una de sus hermanas que tenía ganas de irse de viaje sin decirle a nadie, esto no quería decir que se iba a ir y que ni siquiera le iba a decir a alguno de los miembros de su familia. Los años pasaron, las hermanas de Joshua crecieron, se fueron de la casa, sus padres se divorciaron y el único que quedó en la casa esperando a que su hijo regresara fue su padre Mike. Él tenía la esperanza de que su hijo volviera en algún momento. Si se había ido de viaje y regresaba, probablemente el primer lugar donde iba a ir era su casa, donde estaba su familia, pero los años pasaron y Joshua nunca regresó. La verdad me da mucha pena pensar en el padre que se quedó esperando a su hijo y que nunca lo volvió a ver. 7 años después, la familia recibió una actualización del caso. En 2015, el cuerpo de un joven fue encontrado en la chimenea de una cabaña cerca de donde vivía Joshua. Esta cabaña estaba abandonada desde hace un tiempo ya y unos trabajadores que estaban justo tratando de demolerla para poder vender el terreno encontraron accidentalmente el cuerpo de un joven. Cuando los trabajadores estaban demoliendo la chimenea se encontraron con el cuerpo y lo raro era que estaba a medio camino en posición fetal
no estaba en la parte de abajo, o sea, el cuerpo no había terminado de bajar, sino que se quedó atascado a la mitad. Tenía solamente puesto una camiseta térmica y de la cintura para abajo estaba desnudo. Y lo más raro de esto es que su ropa estaba bien acomodada en la parte de abajo, es decir, al pie de la chimenea. Esto es algo bastante desconcertante porque por dentro de la cabaña la chimenea tenía como una placa o cemento, no se sabe bien qué era, pero algo que le tapaba la entrada. Entonces ahí comenzaron las dudas. ¿Cómo fue a parar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué su ropa estaba dentro de la cabaña y él estaba metido adentro de la chimenea semidesnudo? Si su ropa estaba dentro de la cabaña al pie de la chimenea, significaba que pudo haber entrado a la cabaña, pero ¿por qué decidiría subirse arriba del techo y entrar por la chimenea? La primera teoría de la policía fue que quizás, como Joshua tenía un espíritu libre, aventurero, había decidido explorar esta cabaña abandonada, intentó entrar por arriba de la cabaña y se quedó atascado, lo que provocó su muerte. Pero esta teoría tiene un par de incongruencias. La ropa. ¿Qué hacía la ropa adentro de la cabaña? Si se supone que la cabaña estaba abandonada, el dueño no iba hace un montón de tiempo, la puerta estaba cerrada y Joshua no había entrado en la cabaña, evidentemente. Así que la pregunta es, ¿cómo es que la ropa estaba dentro de la cabaña, bien doblada o acomodada al pie de la chimenea? Otro detalle es que pudieron hablar con el dueño de la cabaña y él les dijo que la chimenea en la parte de arriba tenía como una especie de rejillas o de barrotes para impedir el paso de los animales. Pero los trabajadores dijeron que cuando ellos fueron al lugar, esas rejillas o supuestas rejillas no estaban ahí arriba de la chimenea. Entonces hablemos un poco del dueño de la cabaña. Este hombre le dijo a la policía que la cabaña llevaba 10 años aproximadamente abandonada, pero que él de vez en cuando se daba una vuelta para ver si estaba todo bien. En alguna de esas veces que fue a la cabaña dice que sintió un olor raro, un olor como a podrido, pero que pensó que eran ratas. O sea, ¿qué se iba a imaginar que había un cadáver en su chimenea? Pero su testimonio era bastante raro. La ropa de Joshua estaba adentro de la cabaña, al pie de la chimenea. ¿Cómo era que en alguna de esas veces que fue a la cabaña él no notó este detalle? Hasta este punto no había ningún sospechoso o alguien que estuviera involucrado. La policía determinó que había sido un accidente. Joshua quiso entrar en la cabaña a explorar, trató de meterse por la parte de arriba de la chimenea, se quedó atascado y murió. Básicamente un accidente. La muerte por hipotermia podría explicar en parte la muerte y la razón por la que estaba sin ropa, es decir, semidesnudo. En casos extremos de hipotermia, el cuerpo puede dilatar los vasos sanguíneos para intentar calentar el tejido congelado de las extremidades, lo que puede provocar una sensación de calor. Quizá por esto fue que decidió sacarse la ropa de la cintura para abajo. ¿Suena medio confuso? Sí, el cuerpo suele sentir calor cuando está a punto de colapsar por el frío, pero aún así esto no tiene sentido, porque el cuerpo se encontraba en posición fetal, o sea, tenía las rodillas a la altura de la cabeza más o menos. ¿Cómo se sacó la ropa en esa posición? Determinaron que para terminar en esa posición se tendría que haber tirado de cabeza, y quién en su sano juicio se tiraría de cabeza adentro de una chimenea. Otra cosa que dijeron es que quizás 2 personas habían puesto el cuerpo de esa manera, porque sería imposible que una sola lo haya acomodado de esa manera. Para este punto de la investigación viene un detalle bastante importante. Antes de que encontraran el cuerpo de Joshua en el 2015 pasó algo muy interesante en Reddit. Para los que no conocen, Reddit es una página donde la gente se suele meter, hace preguntas, la gente responde o cuentan anécdotas de cosas que les hayan pasado. Apareció una publicación donde alguien preguntaba si conocían algún asesino o asesinos seriales y cómo había afectado su vida el enterarse que esa persona era un asesino. Una persona contó que en la secundaria tenía un compañero llamado Andrew Richard Newman, que era sospechoso de asesinato en México en ese momento. En la publicación esta persona explicaba que tenía un amigo que se llamaba Josh, que había desaparecido luego de hacerse amigo de Andrew. Decía que Josh y Andrew habían planeado hacer un viaje a Nuevo México, pero que antes de que esto sucediera, Josh había desaparecido. Así que como Josh había desaparecido, Andrew decidió hacer el viaje a México solo, donde después de un tiempo se hizo amigo de un hombre que cuidaba a una persona discapacitada. Cuestión es que este
este hombre un día invita a Andrew a la casa de esta persona discapacitada que él tenía a su cuidado y le pide a Andrew que se quede con ella mientras él se pegaba una ducha. Y cuando sale de bañarse, nota que Andrew ya no está y que la persona que él tenía a su cuidado había sido asesinada a puñaladas. La policía atrapó a Andy y él confesó que también había asesinado a otra persona y había metido su cuerpo adentro de un barril, caso que también la policía había estado investigando. También hubieron personas que conocían a Andy que fueron a la policía para decir que escucharon que en algunas ocasiones Andy contaba que había matado a una persona y que lo había metido adentro de un hoyo o de un lugar oscuro. Pero como el cuerpo de Joshua todavía no aparecía, la policía no podía hacer nada con esas declaraciones. Las personas que conocían a Joshua, luego de leer esa publicación en Reddit, fueron a la policía para decirles que era bastante sospechosa esa publicación. Pero volvemos nuevamente a lo mismo, como el cuerpo de Joshua no había aparecido en ese momento, la policía no podía hacer nada, así que decidieron no investigar. Aunque también hubo amigos que dijeron que habían estado recibiendo llamadas de Andrew donde él les decía que él había asesinado a Joshua y había metido el cuerpo en la chimenea. Pero bueno, al final no terminaron investigando a nadie como sospechoso. Bueno, hasta acá entonces tenemos tres teorías. La primera es que fue un accidente. Joshua intentó entrar en la cabaña por la parte de arriba de la chimenea, se quedó atascado y murió, lo cual no tiene mucho sentido por todo lo que venimos hablando de la ropa y demás. La segunda teoría es que Andrew asesinó a Joshua y puso el cuerpo en la chimenea, lo que también genera duda porque no lo podría haber hecho por las supuestas rejillas o barrotes que existían arriba de la chimenea. Pero igual Andrew solo no podría haber puesto el cuerpo en la posición en la que lo encontraron, quizás habían más personas involucradas. También puede ser que Andrew y Joshua hayan ido con más personas a la cabaña y que éstas le hayan querido hacer una broma a Joshua metiéndolo por abajo de la chimenea, pero el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia o algún signo de que hubiera sido obligado a meterse ahí. Aparte de que si hubiera habido más personas involucradas, la situación hubiera sido otra, habrían más pruebas, indicios o huellas de que algo más había pasado. Y la otra teoría involucra a Chuck Murphy, que es el dueño de la cabaña. Varias de sus declaraciones tenían inconsistencias, como por ejemplo el tema de las barras o rejillas que supuestamente él estaban puestas arriba de la chimenea, pero que los trabajadores nunca encontraron ni vieron tampoco. Puede ser que él haya tenido algo que ver, pero habían varias personas que lo defendían porque como Chuck era una persona mayor, la mayoría decía que era una persona senil, que quizás no se acordaba de los detalles de cómo estaba hecha la cabaña, que llevaba tanto tiempo abandonada, pero bueno, él de vez en cuando iba, quizás algo se acordaba o algo sabía. Déjenme saber en los comentarios qué teoría para ustedes es la más acertada. Para mí la verdad es que es todo bastante raro. El que más me hace ruido de última es Andrew, pero es que tampoco hay tantas pruebas como para decir que fue él. El tema de las llamadas, eso es un detalle bastante importante, pero es que la policía ni siquiera lo detuvo para interrogarlo sobre estas llamadas que habían estado recibiendo los familiares de Joshua. Pero es que también me hace un poco de ruido Chuck, el dueño de la cabaña. ¿Cómo es que de todas las veces que visitó la cabaña no se dio cuenta que la ropa de Joshua estaba al pie de la chimenea? Eso es bastante raro porque cuando los trabajadores fueron, la puerta de la cabaña estaba cerrada, o sea, nadie había forzado para entrar en la cabaña. ¿Y cómo es que la ropa llegó ahí? La verdad es que eso es bastante raro. No sé qué piensan ustedes, déjenme saber en los comentarios, no sé si sacan alguna conclusión ustedes. Otra cosa que se me ocurre es que quizás Joshua entró en la cabaña, el dueño lo vio y que quizás lo obligó a que se metiera por debajo y después ahí recién puso esa placa de cemento. No sé, la verdad es que díganme ustedes qué piensan. Ahora sí, habiendo terminado el maquillaje que me mandé, que yo creo que quedó bastante bien, déjenme saber también en los comentarios si les gustó el maquillaje. Yo creo que quedaron bien los ojos. Díganme ustedes si les gustó. No se olviden de darle like al video, suscríbanse al canal. Ahora sí, me despido y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!